الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बाहर बिठाए होंगे लोग आपने यहाँ आगे भी आ सकते थे एक साथ बन सकती है लोग आगे आ जाए पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम Aquel que cree en Allah y en el último día cumple la oración, paga el zakat y no teme a nadie salvo a Allah, son estos los que tienen la mayor posibilidad de contarse entre los guiados. Alhamdulillah, con la ayuda de Dios, la comunidad Ahmadiyya ha tenido la oportunidad de hacer la primera oración del Juma en la comunidad Ahmadiyya de Irlanda. Que Dios bendiga de cualquier forma esta mezquita. Aunque es una mezquita pequeña, sin embargo anuncia que aquí hay seguidores del Mesías, del Santo Mesías prometido, que quieren adorar a Dios 5 veces por día y que viniendo a adorar a Allah van a intentar llevar a cabo, cumplir con la adoración. Esta mezquita anunciará que la mezquita es un lugar donde se cumple con los derechos de nuestros semejantes y que no es un lugar de creación, de desorden, y que esta mezquita se ha hecho para el Dios que es Rabbul Alamin, es el que nutre a todos los mundos y que está mostrando este atributo en el pasado, en el futuro, y que no está consternido a ningún pueblo, sino que está haciéndolo lo hizo en el pasado y lo está haciendo hoy, y que también continuará nutriendo, sustentando en el futuro. Su Rububiyyat no está concernido a ningún pueblo, sino que es para todos los mundos y todo el cosmos. Desde esta perspectiva, los seguidores del Mesías, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se han reunido aquí para que, si queremos conseguir el atributo, el comprender el atributo de Dios del Rububiyyat, podemos hacerlo uniéndonos a esta comunidad. Estas mezquitas las construimos para remover los males y el desorden de la humanidad y para promover la reflexión sobre la belleza del Islam basada en el amor, la conciliación y la paz. Esta es la enseñanza que el mundo hoy necesita, este mensaje de amor, de conciliación y paz, y no de guerras ni armamentos. Estas mezquitas que nosotros construimos anuncian que los corazones de aquellos que quieran venir deben estar libres de cualquier pensamiento para que usurpemos los derechos de los demás. Nuestras mezquitas son un signo y un punto central, focal, para que digamos que estamos dispuestos a dar cualquier sacrificio para otorgar los derechos de los demás.
Y a este respecto, cuando digamos tengamos compasión hacia los demás, hacia los nuestros propios, tenemos compasión hacia los nuestros propios, también a la enemistad del enemigo no debe impedirnos ser justos, aunque cometan transgresiones contra nosotros. Estas mezquitas que construimos declaran que el Islam es el máximo portador del estándar de la libertad religiosa, y para este propósito las puertas de nuestras mezquitas están abiertas para todo aquel que quiera venir para adorar al Dios único, sea independientemente que sea musulmán o no lo sea. Nuestras mezquitas y los ahmadis que a ellas vienen también reclaman que la enseñanza del Sagrado Corán es responsable de cada verdadero musulmán, es responsable para que proteja los lugares de adoración de todas las religiones, y es tan importante para él que proteja estos centros de adoración como sus propias mezquitas. Nuestras mezquitas nos llaman también la atención que un verdadero creyente es leal a su país y que no puede ser verdadero creyente hasta que no sea fiel a su tierra. Es decir, hay múltiples requisitos que se ponen, digamos, a los que están asociados a esta mezquita para que uno pueda cumplir con los derechos que Allah Ta'ala y la humanidad exigen de los adoradores de Allah Ta'ala. Todos estos hechos Allah Ta'ala nos los ha explicado en el Sagrado Corán, y nos proporcionó, Allah Ta'ala envió al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque debido a su comportamiento y a su ejemplo, él cumplió con los derechos hacia Allah y los derechos hacia sus semejantes, estableció los modelos para generar la paz en el futuro. Esta fue su vida ejemplar. No son cosas que contemos, sino que la historia nos da el testimonio de que en una ocasión, cuando a la hora de la oración, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vinieron cristianos a adorar, a pedir para hacer la oración, les permitió entrar. Esta es la verdadera enseñanza del Islam que el Santo Profeta Muhammad, el Santo Mesías prometido, al-Islam, nos ha enseñado, nos ha instado para que implementemos, y estos son los ejemplos, algunos de los ejemplos que estoy intentando mencionar aquí. Se espera de nosotros que el imam de la época nos ha instruido que con este pensamiento, donde hagáis una mezquita, sirve para abrir nuevas avenidas sobre la propagación del Islam, para el Islam y su predicación. La gente se va a ver inclinada a ver esta faceta del Islam y esta bella enseñanza, y esta es la forma en que creceréis. Este es el objetivo por el cual debemos construir nuestras mezquitas, y esta es la enseñanza que hoy, a través de los medios de comunicación, se propaga y hace que la gente se fije en nosotros, desde un hombre de la calle hasta grandes líderes y políticos, cuando se dan cuenta que por un lado están los grupos extremistas que llevan la violencia y matan de forma indiscriminada a cualquier persona, y por otro lado hay una comunidad que está haciendo el esfuerzo de transmitir el amor, la armonía, la conciliación y la paz. Por un lado están las mezquitas de estos famosos musulmanes que en el nombre de Dios y su mensajero
abusan diciendo malas palabras, llenos de sentimientos de odio, y por otro lado están aquellos que lanzan mensajes de amor, eslogans de amor y de amor para todos y odio para nadie. Estos hechos sin duda atraen al público y les generan una curiosidad sobre esta diferencia entre estos dos musulmanes y por qué hay esta diferencia. Y esto les conlleva que a través de estos nuevos medios de comunicación como Internet, etcétera, se informen sobre quién es la comunidad Ahmadía. Hazur comenta que hace 2 días saludé a miembros del Parlamento de Irlanda y uno de ellos me dijo, dice Hazur, que los esfuerzos de la comunidad Ahmadía para establecer los valores humanos y la paz no pueden ser visualizadas, estos esfuerzos visualizados entre otros musulmanes. Dijo que después de haber investigado con mucho detalle acerca de su comunidad, quiero expresar que su comunidad también haga una mezquita en Dublín para que el amor y las altas cualidades también sean extendidas en la ciudad de Dublín, que es mi ciudad. De esta forma, Allah Ta'ala está diciendo al mundo que mirando solo una parte de la foto podéis no extraigáis una imagen errónea, sino mirad la otra imagen, que es la verdadera imagen que hoy el fiel devoto del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo está presentando a través de su comunidad. Esto no debe contentarnos diciendo que hemos hecho una mezquita y por el hecho de que a través de la MTA la gente ha visto esta mezquita, o que ahora tenemos la posibilidad de decir o de creer que tenemos una mezquita. Habrá una función donde vendrán gente académica de este país y viendo la belleza de la mezquita, si digamos que en distintos momentos vendrán gentes de esta ciudad y de otros barrios para visitar la mezquita. Eso no debe ser suficiente. Eso no debe contentarnos porque han venido tanta gente, tantos grupos y con esto hemos cumplido nuestro objetivo. No es así. Hay, dice Hazur, muchos otros aspectos que están relacionados con una gran responsabilidad que nos cae, que a nosotros como Ahmadis y a cualquier Ahmadi que aquí vive debe intentar entender cómo cumplir con esta responsabilidad. Como he dicho, el comportamiento, cuál es el comportamiento que tenemos que mostrar cuando se anuncian de nuestra mezquita, cómo debemos cumplir con los derechos de Dios y los derechos de nuestros semejantes. Si no ponemos atención en cumplir esto, nuestras promesas son falsas, son solamente estándares, slogans falsos, mentirosos, porque son palabras que salen de nuestra voz. Solo contentaremos a la gente del mundo, pero el objeto de nuestra creación, que es contentar a Allah Ta'ala y seguir los caminos que llevan hacia su contento, este no va a ser el objetivo. El versículo que he recitado al comienzo, en él Allah Ta'ala ha hablado de las características de los que pueblan las mezquitas. Hablando desde Hanakaba, se sigue extendiendo a aquellos que merecen o que tienen las cualidades donde se mencionan en este versículo. Entre los que han tenido la fe o los que han conseguido la fe, hablan de aquellos que Allah Ta'ala ha dicho, dice respecto a ellos,
que el amor de los creyentes es el amor hacia Allah y no hay otro amor que les sobrepase. Para conseguir el contento de Allah intentan seguir esta vida, vivir esta vida, pero no es por un objeto material y por eso se olvidan del cariño de Allah Ta'ala. El cariño de Allah exige que cumplamos las ordenanzas y que también se le adore como merece ser adorado, no que debido a nuestros trabajos, nuestro empleo, etcétera, nos olvidemos incluso de la oración con el objeto de ganar beneficios materiales, que mintamos por ganar beneficios materiales. Uno debe pensar, reflexionar que si mi cariño es realmente mayor hacia Allah o es hacia los beneficios materiales. Si el cariño hacia los objetos materiales nos separa de Dios, entonces el amor del mundo nos está venciendo. El Santo Mesías prometido dice: debe tenerse en cuenta que Allah Ta'ala tiene un sentido del honor y que Allah Ta'ala no permite que alguien asocie con él a nadie. La fe puede permanecer pura si en ese amor no pongamos a nadie o no asociemos con nadie a Dios. Es un punto importante de ser considerado porque todos los musulmanes dicen que tenemos cariño hacia Dios y al profeta y están listos incluso de matarse por esta causa. Nunca verán que un musulmán no dice que no quiere a Allah y no quiere al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ¿cuántos son aquellos que siguen las órdenes o las enseñanzas de Allah y de su profeta? Cojan la oración, por ejemplo. Debemos reflexionar y ver si ofrecemos nuestras oraciones como deben ser prescritas. Hay muchos de nosotros que dicen que hemos rezado 3 o 4 oraciones en el día. Hay otros que dicen que o expresan, rezan tan rápido como si tuvieran un peso encima y desean quitárselo encima. La oración, que es la fuente de atraer a Dios, de atraer el cariño de Dios, si no cumplimos, no adornamos la forma en que lo ofrecemos, ¿de qué forma estamos hablando de cumplir nuestro requisito de amar a Dios? Respecto a los que creen, dicen que cuando se les habla de una orden de Allah Ta'ala o de alguna instrucción, algún mandamiento y hay una orden, ellos dicen: escuchamos y obedecemos. Debemos reflexionar a este respecto, porque si solamente nos analizáramos nosotros mismos, veríamos que el Santo Corán ha dado muchas ordenanzas y el Santo Mesías prometido ha dicho que pueden ser 700 ordenanzas y el que no cree en ellas, el que no intenta cumplir con esas ordenanzas, se está separando de mí, está rompiendo su relación conmigo. Por lo tanto, la fe en Dios puede tener veracidad cuando cumplamos con estas ordenanzas. Nuestra profesión verbal de que creemos en la vida del más allá, en el más allá. Verán ustedes que hay muchos de nosotros que este mensaje es solamente de palabra. Porque si realmente creyéramos en la vida futura, una persona se libraría de cometer muchos pecados. Nos asustamos por las leyes materiales, por las leyes del mundo y nos prevén de hacer malas cosas, y obedecemos por ello a los jefes, pero hay cosas feas que hacemos porque no tenemos una convicción o no pensamos, a pesar de proclamar de que hay una vida futura. Rezamos muchos de nosotros por el hecho para conseguir nuestros objetivos mundanales.
algunos vamos a la mezquita para ver, solamente para que digan cuánto tiempo hace que no vienes aquí para rezar. Allah Ta'ala dice que para cumplir con la oración, el establecimiento de la oración y rezar en conjunto se hace siguiendo las ordenanzas de Allah para ganar su contento. Porque se hacen las oraciones para ganar a Allah. Los sacrificios económicos los hacen para ganar el contento de Allah. Aparte de Allah, no tienen miedo en sus corazones. Allah Ta'ala dice que esas gentes que no solo reclaman tener fe, sino que también ven el soporte y el socorro de Allah, y en cada paso se les abren nuevos caminos de éxito cuando van caminando. Cada camino, cada paso les abre las puertas del éxito y les abre las puertas del triunfo y les lleva hacia el éxito, y tienen esos favores. Es un favor sobre la comunidad ahmadía que Allah Ta'ala ha dado creyentes, les ha otorgado creyentes que no son meras reclamaciones respecto a la fe, sino que es su objetivo, y este es el secreto del progreso de la comunidad en sí como un todo. Si queremos ser parte de estos favores y si queremos cumplir con el objeto de la creación o la fundación de la mezquita, cada uno de nosotros debe mirarse, autoanalizarse, para que no haya ningún Ahmadi que esté desprovisto de esta bendición. Nuestros temores no deben ser temores materiales, mundanales, porque si hay algún temor, tiene que estar lleno del amor de Allah, que Allah Ta'ala no se enfade con nosotros. Después de haber construido esta mezquita, cuando la gente nos mire, tenemos más, aún cumpliendo con los prerequisitos de la fe, tendremos que hacer un autoanálisis de conciencia, deberemos adaptar nuestro comportamiento según las ordenanzas de Allah Ta'ala, y debemos aún hacer más esfuerzo. Entonces, al ver esta mezquita, nos llamará la atención que debemos seguir esto para dar una buena guía a los demás. Al abrir la mezquita se abren nuevas avenidas del tabligh, de la predicación, se abren nuevos caminos. La gente, como he dicho, visitará esta mezquita y verán que donde se hacen mezquitas de la comunidad, la gente viene a visitarlas. Vienen grupos de estudiantes. Hoy, debido a la situación de algunos musulmanes, la curiosidad sobre el Islam se ha acrecentado. Por eso, como he dicho, si el detalle de conocer qué es el Islam ha crecido, si nuestros actos, ellos ven la verdadera imagen del Islam, ciertamente se impresionarán. Por lo tanto, al hacer la mezquita, la gente local tienen una gran responsabilidad, y estoy diciendo esto una y otra vez porque ahora ya no han permanecido escondidos. Había una época que la comunidad de Irlanda era pequeña y permanecían escondidos, y ahora no son ustedes personas que no les conozcan, porque el edificio de la mezquita cada día les está presentando al mundo, y como he dicho, esta tarde van a venir invitados no ahmadis, y esta presentación les llevará a cualquier esfera de la sociedad. Por lo tanto, vendrán nuevas noticias respecto a la comunidad ahmadía, respecto al verdadero Islam, y la gente de este país se verá beneficiada o informada. Y esta mezquita no es solo para la gente de Galway, sino también para gentes de otras localidades
que intentarán conocer sobre ustedes. Cuando tengan la oportunidad, intentarán vendrán a conocer la mezquita. Esta es nuestra experiencia. Como estoy diciendo, el tabligh crecerá y cada Ahmadi deberá, desde el punto de vista del conocimiento, deberá crecer, aprender para que pueda responder, y sus actos debe intentar mejorar como quería el Santo Mesías prometido ver en nosotros. Estas expectativas del Santo Mesías prometido que esperaba de nosotros están basadas en los mandamientos del Sagrado Corán. Debemos establecer modelos que para las gentes que viven aquí se sientan inclinadas en este país. En este país hay una tendencia hacia la religión, y es un país donde los ricos y los pobres, los materialistas y los menos materialistas, dicen ser cristianos y dicen ser religiosos y consideran al cristianismo como el medio de salvación con referencia a Jesús. Debemos decirle que según las enseñanzas del Santo Jesucristo, al-Islam era un verdadero profeta de Dios que cumplió con lo que Dios le confió de una forma excelente y después se fue de este mundo. La verdadera fuente del poder y el Dios de todos los pueblos y tiempos es Dios, el uno y único, a quien adoró Santo Jesucristo, y que también su madre pura y casta también lo hizo. De acuerdo con las enseñanzas de los profetas anteriores, la verdadera o la última enseñanza fue dada al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este Sharia completo, que es la fuente de la salvación, es el que va a traer la cercanía hacia Dios y que va a adornar nuestras vidas en este mundo y en la vida futura. Y no solo mediante palabras huecas, sino que tendremos que decir a estas personas, a estas gentes, que siguiendo al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ha venido el Santo Mesías prometido, que nos ha unido a Allah Ta'ala, ese Dios que escucha y acepta nuestras oraciones, que muestra según sus promesas, sus signos, es una conexión real, y la subsistencia del mundo está relacionada con aceptar al Santo Mesías prometido y entrando en su comunidad. Pero diciendo esto, ¿podemos decir esto a los demás sin dudar? ¿Tendremos que parar, pensar y decir, podemos decirlo? Si la otra persona me pone un desafío de cómo aceptar, de la aceptación de la oración, ¿podré aceptarlo? ¿Acaso existe una conexión mía con Dios? ¿Estamos pasando nuestras vidas con el temor de Dios y de acuerdo con las enseñanzas que Allah Ta'ala, las ordenanzas que Allah Ta'ala nos ha pedido? Si no, entonces, siendo Ahmadi, uno no puede ¿cómo puede invitar a los demás si uno mismo no ha llegado a este punto? ¿Cómo podré decir a los demás que el Mesías que ha venido? ¿Acaso la gente no me preguntará qué cambios puros has hecho tú en tu vida? Lo que tú intentas transmitirme, ¿me estás diciendo que siga este Mesías? Primero, ¿qué conexión tienes tú con Dios? Cuando me estás diciendo me estás invitando a que yo invite a la gente hacia el Santo Mesías prometido. Tu religión dice que tienes que contentar a Allah adorándole, porque en el Santo Corán está escrito así, que el objetivo de la vida es adorar a Allah Ta'ala.
y por eso habéis sido creados los humanos. ¿Cuántas oraciones tú ofreces en congregación? Habéis hecho una mezquita muy bonita, pero su verdadera belleza está llena por los adoradores. Por ahí viene, ¿acaso ofrecéis las 5 oraciones en la mezquita? ¿Acaso cumples con los derechos de tus semejantes? El Sagrado Corán dice que sois el mejor pueblo, que habéis sido creados para el bien de los demás, porque decís buenas cosas y prohibís las malas cosas. Los que pregunten os cuestionarán que habéis conseguido vuestro objetivo solamente por unirse a la comunidad. Si no, hay que ver primero si lo que yo digo lo practico. Primero, el que preguntará que entre tus familiares hablas de bien relacionarse con los vecinos, el vecindario, pero ¿acaso vosotros os estáis comportando bien con los vecinos? Cuando decís de cumplir vuestros pactos, ¿estáis cumpliendo vosotros con con vuestras promesas? ¿Cumplís al 100%? Habláis de sacrificio, de humildad, pero podéis demostrar lo podéis demostrar en vuestra palabra y vuestros hechos. Decís que el Islam enseña a pensar bien de los demás, y ¿acaso lo practicáis vosotros en vuestras vidas? ¿Cumplís en vuestras vidas? Decís que el Santo Corán nos enseña la honestidad y que hay situaciones donde mentís solo por conseguir beneficios materiales y vemos que habéis mentido. Decís que el Islam dice que debéis reprimir vuestro enfado y debéis perdonar a los demás. La enseñanza es realmente bella, pero ¿lo practicáis en vuestra vida diaria? También decís que el Islam habla de la justicia, que es una enseñanza muy bella, y que el estándar es tan alto que incluso la enemistad hacia un enemigo no debe impediros practicar la justicia. Sin embargo, perdonáis, y para establecer un estándar perdonáis a los demás. Todas estas injunciones del Sagrado Corán que decís son muy bonitas, pero ¿las practicáis? Podrán deciros que respecto a otros musulmanes decís que no habéis aceptado al Santo Mesías prometido, la paz sea con él, al Islam, y esta es la razón por la que estáis siendo muertos, y sin embargo no mostráis amándoos como deberíais amaros, y trabajáis y son al revés. Pero vosotros que habéis aceptado al Mesías prometido, de acuerdo a vosotros, todas vuestras acciones deben ser de acuerdo al Sagrado Corán. Si no, ¿para qué nos estáis invitando a este cambio espiritual revolucionario? Porque como vosotros sois igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Un Ahmadi debe recordar sus responsabilidades, y cuando se le conoce como Ahmadi, sus responsabilidades son inmensas. Él no permanece, no solo es un Ahmadi, sino que es un representante del Santo Mesías prometido, y es por ello por lo que el Santo Mesías prometido ha dicho que no nos asociéis a nosotros, y eso nos genere una mala reputación. Esto no permanece solo hasta él, sino que llega también al Santo Mesías prometido. Es un tema muy importante que cada Ahmadi debe mantener, debe pensar, y cuando tenga todo estos datos, esto enfrente, entonces podrá convertirse en un embajador de la Ahmadiyyat. Cualquier presentación le hará que
que la gente vendrá corriendo hacia ustedes, siendo representantes del Santo Mesías prometido al Islam. Cumplirán las obligaciones del Tabligh y estarán ayudando al mundo a adornar sus vidas mundanales y serán merecedores de la gracia divina. Para ello es necesario hacer un esfuerzo denodado a este respecto. Tenemos que rezar 5 veces con adorno, de forma bella. Debemos cumplir con las obligaciones de la mezquita y con las oraciones obligatorias. Debemos ofrecer también oraciones voluntarias para reforzar la conexión con Dios. Hay una gran necesidad de cumplir con los derechos de la humanidad, tanto a hombres y mujeres, para comprender y apreciar nuestras responsabilidades. Decimos a los residentes de Irlanda que el nombre de esta mezquita es Mariam, porque tenemos un gran respeto hacia la Madre de Santa María, y decimos que también es querida para vosotros. Era la madre del Santo Jesucristo. Sin embargo, por ser la madre del Santo Jesucristo, no es por lo que fue querida, sino que Allah Ta'ala, mirando su piedad, su rectitud, Allah Ta'ala le miró con cariño y dijo a los creyentes que debéis ser como Santa María, porque Santa María protegió su castidad y fue por el amor y el cariño hacia Allah Ta'ala, fue obediente, perfecta obediente de Dios, y era una persona que cumplía, era verdadera, estaba en el camino de la veracidad. Por lo tanto, cualquier verdadero musulmán, hombre o mujer, debe adoptar las cualidades de Hazrat Mariam, que son las cualidades de un verdadero creyente. Dirigiéndome a las chicas y a las mujeres, Hazur dice en este khutbah que si la gente de Irlanda respetan a Hazrat Mariam y no intentan adoptar sus cualidades que tenía Santa María, entonces es una debilidad. Un hombre musulmán, una mujer musulmana debe ser obediente como fue Santa María, siguiendo las ordenanzas de Dios. Uno de estos argumentos, ordenanzas, era la modestia y el parda, como Allah Ta'ala menciona en el Sagrado Corán. Por lo tanto, con la adoración de Dios, uno debe estar muy pendiente de su forma de vestir. Allah Ta'ala nos ayude a todos a vivir nuestra vida según el contento de Allah y ser unos verdaderos creyentes. El mundo, en vez de hundirnos en el mundo, debemos cumplir con las obligaciones de la oración y debemos cumplir con los derechos de nuestros semejantes. El Santo Mesías prometido dice yo os digo en verdad que este advenimiento ha sido, Allah Ta'ala lo ha creado para los afortunados. Benditos aquellos que se benefician de este advenimiento, aquellos que habéis establecido una conexión conmigo. Nunca debéis estar orgullosos y que lo que teníais que conseguir lo habéis conseguido. Es verdad que comparado con los que han rechazado, habéis sido bendecidos, los que han rechazado han entrado en el enfado de Dios, y también es verdad que siendo positivos a la vista de Dios os habéis preocupado de protegeros del castigo de Dios, pero la verdad es que habéis llegado cerca del agua en el que Allah desea dar una vida eterna en esta misma vida. Eso es decir, ahora tenéis que vivir el agua. Buscad la gracia y las bendiciones de Dios que os sacie, porque nada puede ocurrir sin la bendición de Dios. Es Dios quien da esta oportunidad. Sé, por cierto, que el que beba de este agua no se arruinará, porque este agua es la que provee la vida y salva de la ruina y protege de los ataques de Satanás. ¿Cómo saciar de esta fuente? Restablecer las dos obligaciones dadas. Debemos cumplir hacia ellas. Una de ellas es los derechos hacia Dios y los derechos hacia la creación. Que Allah Ta'ala
nos dé la oportunidad de cumplir y que seamos capaces de obtener el máximo beneficio de esta fuente y que podamos después también saciar a los demás. Hazur está dando algunos datos sobre las cifras de esta mezquita. La fundación, la primera piedra fue puesta en septiembre de 2010. Está situado en es un menos de 3/4 de acre. Eso está calculando la superficie de la mezquita. Dice, es un poco menos de un acre. Dice Azur que se costó 515.000 euros. Se compró, había una casa también, y luego se han gastado 110.000 euros en construir el edificio. Ahí en la mezquita tienen un hall, combinándolos pueden entrar 200 personas, y también hay 2 oficinas. Como he dicho, están incluidas también una cocina, hay un parking donde también se puede aparcar. El lugar es muy bueno. Hay un lugar donde es un hipódromo y se ve la mezquita desde allí. Se hacen también festivales donde participan casi 40.000 personas y se ve la mezquita desde allí. 40.000 personas son las que suelen venir a estos festivales. Desde este punto de vista, el conocimiento de la mezquita o la presentación de la mezquita crecerá. La gente verá y vendrá. Es una ciudad densa, donde diariamente pasan cientos de personas diarias. Hay un albergue para los estudiantes, y el aeropuerto de Galway está a 10 minutos de aquí. Luego se han comprado 2 casas más que están al lado de la misión y que tiene buena acomodación. Dice Azur que Allah Ta'ala bendiga este complejo de cualquier forma, y que permita que a la gente de Irlanda cumpla con los derechos o con las obligaciones de la mezquita, que la comunidad cumpla con las obligaciones que exige esta mezquita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر